Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos aquí a estos espacios en mis redes sociales. Soy Mario Pentón. Me acompaña el abogado Ismael Labrador de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando sobre los planes de deportación del presidente Donald Trump. Esos planes son públicos, confesos y notorios. Y hacia dónde van esos planes de deportación específicamente para cubanos y venezolanos, también para los chinos, por ejemplo, que se niegan estos países a recibir a sus ciudadanos. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente Trump? ¿Cuáles son las salidas? Hay un reporte de NBC News que me encantaría compartir con ustedes. Así que buenas tardes, bienvenidos, bienvenido abogado, ¿cómo está? Todo bien, Mario. Gracias por tenerme aquí una vez más. Es un placer. Bueno, NBC News está reportando, como pueden apreciar aquí en esto que les estoy compartiendo, esta historia que les estoy compartiendo, que el presidente electo Donald Trump está considerando deportar a inmigrantes a países distintos del suyo. Por ejemplo, y que además no es la primera vez que esto lo ha intentado. Según NBC News, estaría considerando enviar inmigrantes cuyos países de origen no los aceptaría, es decir, por ejemplo, Cuba, Venezuela, China, a otros países como las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Panamá, Granada. Actualmente muchos países que se consideran países recalcitrantes porque no quieren recibir a sus nacionales, pues se niegan, ¿no?, a recibir a los suyos. ¿Y cuál es la alternativa que le queda a Estados Unidos? Liberarlo dentro del territorio estadounidense en espera de una fecha de corte. Eso es lo que ha pasado con cientos de miles de venezolanos, cientos de miles de cubanos. Y no está claro de inmediato qué mecanismo legal piensa utilizar el presidente Trump para llevar a cabo estas deportaciones a terceros países. El equipo de Trump no ha querido responder a las preguntas que le han enviado varios medios de prensa sobre esto, pero no sería la primera vez. Hubo un acuerdo de cooperación en materia de asilo en el primer gobierno de Trump, en este caso con Guatemala, para enviar a aquellos migrantes que llegaban a la frontera pidiendo asilo. Si habían pasado por Guatemala, pues el gobierno de Trump había llegado a un acuerdo con el gobierno de Guatemala para enviarlos a Guatemala. Entonces, ese acuerdo finalmente no se cumplió porque vino la pandemia, se cerró la frontera y después vino el gobierno de Biden. Pero ese acuerdo está vigente. Entonces, la pregunta es, ¿se va a basar en esto? Por cierto, la Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos había demandado esa política y sencillamente se quedó en el aire. Nadie nunca eh, pudo, no se llevó a cabo, pero tampoco se derrumbó. Entonces, pudiera ser un caso. Si Biden no deroga este acuerdo antes de dejar el cargo, el gobierno de Trump podría usarlo para deportar a algunas personas de estos países en cuestión. Y les recuerdo, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de China, por ejemplo. Son países donde está viniendo mucha inmigración. Trump también podría invocar la ley federal de inmigración que permite la expulsión de inmigrantes a terceros países en determinadas circunstancias, cuando, por ejemplo, no pueden ser devueltos a sus países de origen, o como les habíamos contado en el pasado aquí mismo en este espacio, podría restringir la capacidad de otorgar visas a esos países que no quieran recibir a sus ciudadanos de vuelta. Por ejemplo, solamente de Cuba hay más de 30,000 cubanos con órdenes de deportación. Y estamos hablando desde los años 80 y a los cuales Cuba no acepta. Entonces, ¿cuáles son estos países recalcitrantes? Irán, por ejemplo, Rusia, China, Cuba, Venezuela también está en este grupo. Y habría que ver qué pasa también con el tema de las demandas al gobierno federal en caso de que se decidan hacer este tipo de políticas. Abogado, ¿cómo lo ve usted? Bueno, definitivamente estas políticas van a traer mucho litigio, ¿no? Generalmente el Código de Inmigración determina que las personas solo pueden ser devueltas a estos países donde estas personas son de origen. Y así es como funciona. Por eso es lo que usted estaba comentando, lo que estabas diciendo, que si el país no lo acepta, pasa el tiempo, 180 días, y eventualmente después existe, por supuesto, todos estos mecanismos legales para evitar que exista esta detención prolongada en centros de detención, y entonces es cuando la persona es liberada con una I-220A. Ahora, sí, sí va a haber mucha litigación, sí va a haber mucha litigación si esto llegase a traer, a ponerse en vigor, porque definitivamente
va en contra de muchos de la ley, ¿no? Eventualmente tendría que buscar el gobierno de Trump una excepción para esto. Todos sabemos que Cuba específicamente no recibe a todas las personas. A Cuba, número uno, no recibe a las personas con récords criminales, y a las personas que llevan mucho tiempo en Estados Unidos aquí tampoco las recibe. Y así igual funciona con países como Venezuela, Nicaragua y demás. Entonces, nada, son mecanismos que va a tener que buscar la administración de Trump, pero cualquier mecanismo que lleve a traer la gente, a llevar la gente a un tercer país, por supuesto va a tener oposición por todos estos grupos cívicos que van a presentar demandas en cortes federales. Efectivamente, entonces hay que ver qué va a pasar. Lo otro es esto de las visas, que también lo habíamos comentado aquí, que puede ser muy interesante y es otra opción que tiene en su mano el Poder Ejecutivo. Ok, usted no quiere recibir inmigrantes, pues le quito la posibilidad de entrar con visas a los Estados Unidos y corta de cuajo las visas para venir a los Estados Unidos. Esa es otra opción también que tiene en su mano el presidente Donald Trump, y hay que ver cuál es la que va a usar. Me preguntan varias personas aquí a través de TikTok sobre las que, por cierto, no encuentro a Gallardo hoy en TikTok, así que claro, Sí. ayúdanos por ahí. Me preguntan sobre los I-220A, abogado. ¿Qué hacer con los I-220A? Bueno, los I-220A ahora mismo te puedo decir que nos mantenemos en la misma posición de antes. Ahora, ¿cuál es la tendencia que hemos visto en los últimos días? He visto yo y he visto algunos abogados. Los jueces no están dando las mociones de aplazamiento como lo quisieran. Generalmente, cuando se va acercando la fecha de individual hearing, nosotros tenemos, por supuesto, un récord de ya 1 año o 2 trabajando con el caso, pidiendo parol, tratando de buscar errores de procedimiento, si la persona se casa, hacer peticiones familiares y todas estas maniobras que se hacen para tratar de cerrar la corte. Ahora que estamos viendo, los jueces no están dando estas mociones de aplazamiento, estas continuas que nosotros pedimos. Y no sabemos exactamente a qué se debe. Si nos imaginamos que, por supuesto, está la administración de Trump casi a 30 días de coger poder en los Estados Unidos, y ya comienza a sentirse un poco más de agresividad por parte de los jueces. Tan sencillo como eso. Lo hemos visto con los fiscales, lo hemos visto con los jueces, lo hemos visto con los oficiales de ICE, lo hemos visto con los miedos creíbles. Están súper difíciles los miedos creíbles en la frontera, los miedos creíbles iniciales. Los jueces están siendo bien hostiles también. Entonces estamos viendo este incremento de hostilidad contra el inmigrante, que mi mensaje para el I-220A: no esperes a mañana, no esperes a 6 meses antes para buscarte un abogado si tienes el individual hearing, porque para preparar un individual hearing se requiere un tiempo bastante, porque entre que tienes que hacerte las huellas, que buscar las condiciones, que buscar los testigos, que buscar las declaraciones, que hacer las traducciones, buscar los originales. Hemos visto jueces pidiendo originales ahora, a traer los originales de Cuba. Estas declaraciones muy difícil. Entonces, no todos los hacen, pero hemos visto esta tendencia nueva. Entonces, mi mensaje para los I-220A, todas estas personas que no tienen abogado, que por cierto, yo estuve ayer en la corte, y en la corte hay 3, 4 banquillos y solamente yo estaba de abogado. Había más de 20 personas sin abogado. Todas estas personas no esperen, hasta ahora no hay un milagro en cercano. Entonces, tienen que tratar de ganar sus casos. Efectivamente, y aunque los republicanos tienen mayoría en el Congreso, es decir, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta tiene la Casa Blanca, tiene mayoría también conservadora en la Corte Suprema, la realidad es que hasta el momento no hemos visto nada, absolutamente nada de ley de inmigración y en el caso de los I-220A, sí, más allá de los pronunciamientos de María Elvira, ocasionales y demás, de ahí para allá no hemos visto más nada. Entonces, ojalá que haya una solución, pero mientras tanto, a Dios rogando y con el mazo dando. Mi hija es cubana, entró por CBP One, tiene corte en San Antonio en el 2027, pero se mudó a Kentucky. ¿Qué debe hacer con la corte? Su juez es Justin Adams, porque ya en abril tiene 1 año, puede aplicar a la ley de ajuste. Bueno, yo recomiendo tratar de cerrar la corte. Número 1, que cierre su corte. No tiene que cambiar la corte a Kentucky ni nada, porque eso lo que va a hacer es demorar más el proceso. Ya puede cerrar la corte desde ahora. Si se la deniegan, por supuesto, en San Antonio, moverla. Y sí puede aplicar a la ley de ajuste. Eso trataría de adjuntar esa evidencia a la hora de cerrar la corte. En el caso de los que entramos por mar
y solo tenemos el asilo. Pedí el parol y no me han dado respuesta, abogado. ¿Qué me recomienda? Nada, mantenerte así, no cometer ningún crimen, trabajar, pagar tus taxes, ser un buen ciudadano de los Estados Unidos y seguir pidiendo el parol. No sé si ya pusimos el testimonio aquí en nuestras redes sociales de una abogada aquí de nosotros, del bufete, que obtuvo un parol en Atlanta o San Antonio, no recuerdo exactamente, de una persona que entró por mar así. Siempre hay que insistir, fue como la tercera solicitud que hizo. Siempre hay que insistir y nada, hacer su asilo, mantenerse así y reportarse en ICE, pedir la solicitud de envío creíble, todo, tratar de hacer las cosas en regla, porque todas estas personas que entraron por mar y fueron mal procesadas tienen una orden de deportación firmada o no, pero tienen esta orden de deportación, entonces hay que tenerlo todo listo para si en algún momento te detienen, entonces poder invocar todos los poderes y los derechos que usted va a tener. Buenas tardes, abogado. Si tengo la custodia legal de un menor otorgada en Cuba, ¿cómo la legalizo en Estados Unidos o ya es válida? Bueno, yo creo que para eso deberías hablar con la abogada Lacey Jiménez. Yo creo que los jueves está aquí en la mañana, ¿no? Jueves a las 9:45 nos vemos aquí. Va a estar la abogada Lacey Jiménez y con mucho gusto ya te responde tu pregunta. Entonces, estate pendiente, sintonízanos a través de Facebook el jueves a las 9:45 y con mucho gusto ella te responde. Ella siempre responde las preguntas de familia. Si un cubano con I-94 pierde su caso de asilo frente a la corte, ¿todavía tiene derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano? Sí, sí pudiese aplicar a la ley de ajuste cubano, pero ya tienes una orden de deportación. Ya tendrías que aplicar a la ley de ajuste cubano, tendrías que hacer una moción de reapertura para entonces quitarte esta orden de deportación. No es tan sencillo. Mejor no apliques a asilo. Ok. Bueno, muchas gracias a los que están, a Alex Abaito que dice, muevan los dedos y den like. Sí, gracias al que da like, gracias al que comparte. Siempre es bueno porque ayuda a llegar a muchas más personas y es lo que queremos aquí, dar información. Ok, mi pésame si mandan algunos a Cuba. Melina, bueno, imagínate con la situación que tiene Cuba. Ok, gracias Marilyn, eres muy amable. Buenas tardes, ya yo soy residente americana, mi hijo tiene una I-220A, tiene la corte final el año que viene. ¿Qué pudiera hacer yo por él? Poner una petición familiar, Marianela, y que tu hijo trate de cerrar esta corte, poner la moción para terminar al juez. Si el juez te dice que no, entonces sencillamente tratar de pedirle un PD al fiscal. Pero lo primero que tienes que hacer es ponerle mañana una petición familiar. ¿Para qué? Para que esa petición familiar ya vaya ganando tiempo y cuando hagamos la moción para terminar, entonces tengamos más peso para poder decir que ya esa petición familiar es más antigua. Soy I-220A sin fecha de corte, hice mi asilo, pero me preocupa qué pueda pasar con mi niña que nació aquí. Nada, nada. Hasta ahora no ha pasado nada. El 14th Amendment de Estados Unidos dice que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanas. Todos hemos hablado que el presidente Trump está tratando de revocar esto, pero como dice él, van a tener que, they're gonna have to go to the people, tú sabes, prácticamente llevarlo a un cambio radical. Es verdad que Estados Unidos es uno de los pocos países también que da ese beneficio. España no lo da, por ejemplo. Entonces, nada, hasta ahora mismo no tienes nada que preocuparte. Ok, Randolph, un abrazo para ti, gracias por todos esos mensajes bonitos. Dice que le llegó la residencia, entraron por parol humanitario, le llegó la residencia a él y a la esposa, pero a la de la esposa le llegó con fecha de 15 de marzo del 2024 y quiere saber entonces para la ciudadanía. Él cree que puede ser un error de USCIS porque no fue desde que entró aquí y que para la ciudadanía, ¿qué es lo que le cuenta? Puedes cambiarla, puedes mandar a hacer una I-90 y cambiarla y cambiar esta residencia. Lo que sabes es que te vas a meter 15 meses por lo menos sin residencia. Sí. Es lo que se demora. Es una elección ya personal. Una pregunta, mi mamá aplicó para la residencia, pero no le llegó para las huellas. Hay veces en las que te perdonan, no te perdonan, sino que te saltan las huellas. Exacto. Sí, te manda una notificación que tus huellas van a ser rehusadas. Mira a ver tu cuenta de USCIS. Exacto. Entré con 212 de 5, tengo 1 año y 4 meses, no me aprueban la residencia. ¿Qué puedo hacer? Rosario, no tienes nada. O sea, no llevas nada esperando la residencia. Yo entiendo que la gente quiere tener su residencia, pero señores, todo tiene un tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento de la residencia son 3 años. ¿Estás bien? Ok, vamos a ver. Tener un hijo aquí me ampara de una I-220A. No, para nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Mi I-485 con parol de 60 días ya hecha, tengo 550 días y seguimos esperando. Te digo, zorro estimado, son 3 años, sí, todavía. Sí, 36 meses por lo menos. Mi esposo ciudadano me puso la reclamación a mi hijo menor, 374 días y nada. ¿Qué puede hacer? Nada, continúa esperando. Puede tomar hasta 1 año y medio la reclamación. Si tienes cuenta USCIS, ahí vas a ver el progreso. Vas a ver el progreso de cómo está el tiempo de procesamiento. Ahí está bien efectivo. Dice David Cubas, ¿qué estatus migratorio nos daría a esos países que Trump pueda deportarnos? ¿No correremos el riesgo que nos deporten a nuestro país? Es que eso es lo que quieren. O sea, como Cuba no te acepta desde Estados Unidos, pues te mando para Islas Turcas y Caicos, y cuando estés ahí, Islas Turcas y Caicos te manda para Cuba. Es lo mismo que estaban haciendo con México hasta hace poco. Exacto. Ok. Tomen el control de Margarita en Venezuela y envíen a los venezolanos a la isla y declaren la territorio libre de América. Bueno, ojalá que tomen el control de Venezuela completa y acaben de sacar a Maduro y se acaba el problema. O sea, el problema que tenemos con todos estos dictadores es que son curitas. Entonces, no, mandar a islas tú. No, tumba la dictadura, ayúdanos a tumbar la dictadura y ya, y nos quitamos el lío de arriba. ¿Estás seguro que nomás nadie va a migrar? Ok, vamos a ver. Dice, no es así como así, ya estudié bastante, hay una ley internacional que prohíbe hacer eso. Bueno, no es una ley internacional y sí lo puede hacer, ya viste, este día ahí los elementos de cómo puede hacerlo. Es verdad que si Trump asume el poder no puede quitar ninguna ley hasta que el Senado lo apruebe. A ver, señores, ¿cómo te digo? Las leyes las hace el Congreso y Trump no tiene que quitar ninguna ley. Por ejemplo, CBP-1 no es una ley, es una orden ejecutiva. O sea, era algo que hizo el presidente y el presidente Biden y el presidente Trump lo puede quitar, como mismo lo hizo el anterior. Lo mismo pasó con pies secos, pies mojados. Lo puso Clinton, lo quitó Obama. Hay cosas que no se requiere del Congreso. Hay cosas que sí, si son leyes, por ejemplo, la ley de ajuste, solo la puede quitar el Congreso. Pero las políticas presidenciales, las políticas ejecutivas, las hace el presidente y las quita el presidente. Por eso es tan importante educarse y estudiar. Ok, seguimos por aquí. Vamos a ver más preguntas. ¿Qué pasará con los que estamos en México? Todavía tenemos oportunidad. Y alguien también me preguntaba si CBP-1 sigue funcionando. Sí, sigue funcionando hasta ahora. ¿Y el tema de la oportunidad, abogado? Sí, definitivamente existe oportunidad. Conozco personas que ya tienen cita ahora para finales de diciembre, principios de enero. Mientras el programa esté vivo, existe la oportunidad. Así que no se desesperen, no crucen ilegal. Ok, entré por CBP-1, tengo fecha de corte en el 2026. Me dicen que trata de cerrarla antes del 20 de enero. Vamos a repetir por enésima vez lo de las fechas de corte, que esto es el pan nuestro de cada día, todos los días, repito el mismo estribillo. Si eres cubano y entraste con CBP-1, cierra tu fecha de corte lo antes posible. No es 20 de enero, no hoy, mañana. Llama, haz una moción, llama a los abogados, haz una moción y cierra la corte. ¿Por qué es importante cerrar la corte? Porque después se te va a olvidar. Todas las semanas me llaman gente que se le olvida cerrar la corte y le llega una orden de deportación a su casa. Entonces, evítate eso, evítate el problema si eres cubano. Cierra tu fecha de corte. Si estás en Texas y llegaste a la fecha de corte y fuiste allí ante el juez y el juez te manda a hacer asilo, haz tu asilo, haz lo que te manda el juez. Ok, cerraste la fecha de corte, aplicas al año y un día para tu residencia. Si no la cerraste, igual puedes aplicar a tu residencia y después con el recibo de la residencia cerrar la fecha de corte. Si no eres cubano, si tú no eres cubano, hermano mío, que me estás viendo, tienes que hacer un asilo. Para eso para eso es el CBP-1, es para hacer un asilo. Tú llegas a este país y no te reciben porque Estados Unidos necesite más gente aquí, no te reciben porque qué lindo es tener más cubanos acá o más venezolanos o más guatemaltecos o más nicaragüenses o más de donde sea. No, te están recibiendo para que pidas asilo. Entonces, haz tu asilo. Si no eres cubano, haz el asilo. Si eres cubano, también puedes hacer el asilo, pero el año y un día, gracias a Dios, existe la ley de ajuste cubano. En fin, abogado, ¿se me escapó algo? No, todo perfecto, todo perfecto. Lo único que yo quisiera decir es que nada que ver Trump con cerrar las cortes ni con la ley de cambio de corte. La corte se puede cerrar porque existe un caso del BIA, de la Junta de Apelaciones, que dice que si
que los jueces tienen la potestad de cerrar la corte si la persona tiene la posibilidad de ajustar estatus en USCIS. Entonces, basado en ese argumento, basado en ese caso, en ese precedente, nosotros argumentamos todo. No tiene nada que ver con Trump. Si Trump sale mañana, Trump no puede decir el argumento del BIA no es válido ahora. Eso no funciona así en los Estados Unidos. Okay. Mateo, acabo de responder tu pregunta. Entraste por CBP One hace 1 año y 4 meses. No he metido mi asilo por motivos de dinero y de salud. ¿Creen que me den una orden de deportación? Mi corte es en febrero del 2025. Mateo, si eres cubano, cierra la corte y ley de ajuste cubano. Si no eres cubano, hermano, tienes que hacer el asilo. De lo contrario, Claro. sí te van a dar una orden de deportación. No, y de igual manera, si tú estás diciendo esto y es porque el juez te dijo, haz un asilo, tienes que hacer el asilo. Si el juez te da 15 días para presentarle un asilo, preséntaselo. Exacto. Porque entonces ahí te va a dar la orden de deportación. Pero para eso, así son las leyes. Tengo acá, mi esposo es residente, mi bebé es ciudadano, yo soy I-220A. ¿Me ayuda en algo que puedo hacer? Sí, por supuesto. Tu esposo residente te puede poner una reclamación familiar. Uh-huh. Me dieron fecha de corte, pero mandé una moción. Me mandan a decir que no tengo caso pendiente y estoy confusa. ¿Qué puedo hacer? No tienes caso pendiente y mandaste la moción, es lo que me quieres decir. Ajá. Y la corte te dice que no tiene caso pendiente. Tal vez lo estás mandando al lugar incorrecto. ¿Cómo? Además, ¿por qué la mandaste? ¿Tienes alguna evidencia? ¿Tienes fecha de corte? No por la NTA, porque la NTA puede tener la fecha de corte, pero si no aparece en el sistema, no tiene fecha de corte. Si soy I-220A y tengo corte en el 2025 y quiero que mi esposo me ponga la I-130, ¿qué me recomienda? Que te la ponga. Desde la ponga. Que te la ponga. Y ya tienes corte en el 2025 y entonces, ¿qué haría en ese caso, abogado? Si tienes corte en el 2025 y tienes alguien que te puede poner una petición familiar, tratar de cerrar la corte, poner una moción de cierre de corte, mandarle evidencia que tienes un familiar de que califique para el perdón, que te ayude a calificar y demás. Mi hijo es residente. ¿Por qué para reclamarme a mí tiene que ser ciudadano americano? ¿Por qué motivo nada más puede reclamar a los niños menores y a los cónyuges de la familia? Rosa García, hay que preguntarle qué hizo la ley, hija. Ni el abogado ni yo te sabemos decir. Exacto. Tienes que, eso, así es la ley, porque esa es su línea directa familiar. O sea, lo mismo que pasó con el Tiger, que aquí le estuvimos hablando del tema de la herencia del Tiger. ¿Quiénes son los Exacto. primeros que heredan? Tu esposa, que es tu familia, o tu esposo, y tus hijos. Y después es que vienen los padres. Es decir, ya es una segunda línea. Ok. Yo entiendo que estás loca por venir con tu hijo, pero lamentablemente es así. Hay que esperar y hacerse ciudadano. Ok, vamos a ver, sigo por aquí. Dentro de las visas que pudiera cortar Trump, estarían las reclamaciones familiares. Es una opción que tiene. Sí, es una opción que Sí, tiene. pero no las vamos a cortar para Cuba. Si las corta para el mundo entero. Exacto. Baja el número de visas que dan, no va a ser algo para Cuba exactamente. Pasa con los países que lo que se cree es que es una de las opciones que tiene para los países que no quieran recibir a sus ciudadanos de vuelta, a los deportables de vuelta. Es una de las opciones. Tampoco ha dicho nada, hay que esperar a que asuma y después entonces veremos todo esto, pero es de las cosas que ya se están hablando en la prensa americana y eso es lo que queremos dejarles saber. Soy cubana, tengo parol de 1 año y miedo creíble, tengo corte en febrero, tengo que presentar un asilo, abogado. No, no es obligado a presentar un asilo. Si tienes parón, no tienes obligación de presentar un asilo, a no ser que el juez te lo pida. Si me sale la cita para el día 25 y quitan la corte, el CBP One el día 20, tendré chance para presentarme el 25. Norge, aquí no somos brujas, no tenemos una bola mágica para saber qué va a pasar en el futuro. Esperemos a que el presidente Trump tome posesión el día 20 de enero y después veremos qué hace. No sabemos. Pero sí te puedo asegurar que el día que elimine el programa del CBP One, ese día, en el minuto que lo elimine, ya al minuto siguiente usted no puede entrar por CBP One. Pero hay que esperar a ver qué hace. No sabemos. Ok, Nancy, vamos a ver. Una familia que lleva 9 años con solicitud de asilo y aún sin respuesta desde Venezuela nos escribe. Una familia que lleva 9 años con solicitud de asilo. Eso hay que esperar. Los asilos definitivamente son, los asilos afirmativos toman mucho tiempo en la entrevista, muchísimo. Sí, ok. Sí. Vamos a ver. Si me sale, este que Ya. había leído,
Dice aquí Guillermo, todos los días algo nuevo, tienes a la gente loca. No, Guillermo, yo soy periodista, mi trabajo es informar. Y cuando la gente no se informa, pues le suceden cosas como las que suceden todos los días, lamentablemente. Y cometen equivocaciones muy graves. Y vamos, que de estos cuentos te puedo hacer mucho. Ya te digo que toda la semana me llama alguien llorando que tiene una orden de deportación por no haber cerrado la corte. Cosa que digo todos los días en este espacio. Gracias a Dios, son muchos más los que agradecen y los que están en función de informarse. Ok, tengo I-94 refugiado hace 35 años, pero tuve 2 felonías en el 94, en el 2007. Tuve 2 años de probatoria. ¿Me pueden negar la residencia si aplico? Soy cubano. Hace 35, bueno, hay que ver qué tipo de felonía fue, dónde las hiciste, porque todo depende de si es un crimen de moral turpitude o no. Hay que esperar. Yo creo que tienes que buscar tu Certified Disposition, es lo primero, para saber qué tipo de felonía fue, el estatuto si ha cambiado. Me estás hablando de hace muchísimos años, entonces puede ser que el estatuto haya cambiado. Por ejemplo, si fue marihuana hace muchos años, ahora mismo no te hace ningún efecto, pero no sabemos qué tipo de felonía fue. Llama a los abogados, ahí tienes el número de teléfono en pantalla, 305-261-7000. Norbenis, entré por CBP One, tengo tercera corte en diciembre, apliqué en septiembre y ya me llegó la residencia. Coño, te llegó rapidísimo. Pero no he hecho asilo y la jueza me mandó a hacer asilo. ¿Qué hago, abogado? Bueno, ya tienes la residencia. Yo manejaría los tiempos. Hay que ver cuánto tiempo te dio la jueza para hacer este asilo, poner una moción para terminar, decir que tienes residencia y mandarle evidencia a la residencia. Es lo que haría yo. Y tratar de hablar con el fiscal. Al final del día, si ya tú tienes una residencia, no tienes por qué hacer asilo en los Estados Unidos. Pero hay que manejar los tiempos. No puedes esperar al último día para tratar de buscar asesoría y tratar de mover las cosas. Así que darle una llamadita a los abogados para que ellos se encarguen. Tendría que hablar con el fiscal entonces, ¿no? Exacto, con los dos. Primero vas a hacer la moción para terminar. Hay que ver dónde es el juez, cuándo es el juez. Tú puedes hacer la moción para mañana con la evidencia de la residencia. Yo creo que ningún juez se va a poner a cerrarte el caso cuando tienes la residencia. Entonces, pero también hay que ver el juez si tienes un caso de papel, si no, tú sabes, muchos factores que hay que evaluar a la hora de saber qué es lo primero que hay que hacer. Y es en Texas. Sí, en Texas. Pero bueno, yo tengo la residencia. Muchas veces Texas lo que se opone es porque te dice que el parol no sirve para la residencia, porque igual entraste ilegal. De igual manera se gana, ¿no? Pero es una batalla más cuesta arriba. Pero en este caso ya tienes la residencia. Entonces, ya alguien te la dio. Bueno, nada, se nos acaba el tiempo. Agradecerles a todos que se suscriban, por favor. Es completamente gratis. Nos ayudan un montón cuando se suscriben al canal de YouTube. Suscríbanse, envíense a los familiares, recomiéndennos, por favor. Es la manera en que hacemos nuestro trabajo todos los días de informar y de ayudar a que otras personas conozcan lo que está sucediendo. Gracias, abogado. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye.